Dijeron que cada chica de Willow Creek tenía su pretendiente, excepto una. Su nombre era Eliza May Carter. Vivía con su madre en una pequeña casa de madera junto a los campos de trigo, donde las mañanas comenzaban antes de que el sol siquiera pensara en salir. El aire aún era frío cuando Eliza estaba junto al horno, con las manos enharinadas, dando forma a las hogazas de pan con movimientos lentos y cuidadosos. El fuego brillaba suavemente, tiñendo su rostro de una luz ámbar. Su madre la observaba desde un rincón, con una fina manta sobre los hombros y una silenciosa preocupación en los ojos. «Horneas como lo hacía tu padre», dijo su madre con dulzura. «Solo que él nunca tuvo tanta ternura en las manos». Eliza sonrió levemente. «El pan escucha, mamá. Si lo apuras, se endurece. Si lo cuidas con esmero, sube con suavidad». Su madre asintió, aunque su mirada se detuvo demasiado tiempo. Le preocupaba que su hija gastara su bondad en dinero y desconocidos, pero nunca en ella misma. Cuando el sol se alzó en el horizonte, Eliza envolvió los panes en tela y los llevó al pueblo. La cesta pesaba, pero su corazón lo pesaba aún más. Las calles de Willow Creek estaban llenas de risas que siempre parecían apagarse a su paso. Dos mujeres jóvenes junto al puesto de telas susurraban detrás de sus abanicos. «Allá va de nuevo», dijo uno, llevando pan como si fuera un regalo de bodas que nadie aceptaría. El otro rió entre dientes. «No hay hombre en este pueblo lo suficientemente fuerte como para cruzar un umbral con ella». Eliza siguió caminando, fingiendo no oír. Le ardían las mejillas, pero su mirada seguía fija en el camino. Había aprendido hacía tiempo que las lágrimas solo la hacían reír más fuerte. Llegó a su sitio junto a la vieja fuente y empezó a ordenar sus panes. El olor a pan caliente pronto llenó el aire, atrayendo a algunas almas bondadosas que la saludaron cortésmente, pero no se quedaron a conversar. Para ellos, ella era solo la hija del panadero, buena para los negocios, no para el amor. Esa tarde, 3 hombres estaban cerca del porche del herrero. Sus voces se oían con facilidad por todo el mercado. «Escuché que la hija del viejo Carter todavía espera encontrar marido», dijo uno. Otra se rió. «¿Un marido? Quizás una mula podría con ella, pero un hombre no». El tercero escupió al suelo. «Quizás debería hornearse un novio, como sabe usar el horno». Sus risas la atravesaron como cristales rotos. Se quedó paralizada, con las manos temblorosas. La cesta se le resbaló de las manos y los panes rodaron por el suelo polvoriento. El mundo se desdibujó por un instante, el ruido del mercado se desvaneció en un eco apagado. Se dio la vuelta rápidamente antes de que alguien viera sus lágrimas. Eliza caminó sin saber a dónde iba. Sus pies la llevaron más allá de las afueras del pueblo, por el sendero de tierra que conducía a los campos, hasta llegar al viejo roble junto a la orilla del río. Era su lugar secreto, el único lugar que nunca la juzgaba. Ella se hundió en el suelo y presionó sus palmas contra la tierra. «¿Por qué, señor?», susurró con la voz quebrada. «¿Por qué me hiciste así? Para que se rieran de mí, para que no me quisieran». El viento se movía suavemente entre las hojas, pero no hubo respuesta. Hundió la cara entre las manos y lloró hasta que le dolió el pecho. El río seguía fluyendo a su lado, tranquilo e indiferente, como para recordarle que la vida seguía, con o sin bondad. Cuando el sol empezó a caer, caminó a casa en silencio. Su madre la esperaba junto a la ventana, remendando un vestido roto. No preguntó qué había pasado. Una madre no necesita palabras para saber cuando a su hijo se le rompe el corazón. Esa noche comieron en silencio. La casa parecía más pequeña de lo habitual, como si la tristeza misma se hubiera sentado a la mesa. Eliza se acostó temprano, pero su madre permaneció despierta. Margaret Carter se arrodilló junto a la cama de su hija, con sus frágiles manos unidas en oración. «Señor mío», susurró, «te llevaste a su padre antes de tiempo, pero por favor, no le quites la esperanza. Envíale a alguien, no rico ni orgulloso, solo alguien que la vea como yo, que vea el oro que lleva en el corazón». La vela sobre la mesa parpadeaba débilmente, su luz temblaba como su voz. Afuera, el viento traía un tenue aroma a lluvia. Más allá de los trigales, un caballo solitario avanzaba por el camino, un hombre tranquilo cabalgando hacia Willow Creek, sin saber que pronto se cruzaría con la chica que nadie quería. Y cuando eso sucediera, ninguno de los dos volvería a ser el mismo. El sol de la mañana se alzaba lentamente sobre Willow Creek, derramando su oro sobre las colinas y las cercas rotas. Más allá del pueblo, donde la tierra se extendía amplia y tranquila, un hombre cabalgaba solo sobre un caballo marrón. Se llamaba Thomas Reed. Llevaba la ropa gastada, el rostro bronceado por años de sol,
y en sus ojos pesaba el peso de cosas de las que ya no hablaba. Había venido del oeste, dejando atrás una granja que ya no le parecía su hogar. Decían que una vez tuvo esposa y un niño pequeño, ambos azotados por la fiebre durante un invierno cruel. Desde entonces, había vivido como una sombra, yendo de pueblo en pueblo, cultivando la tierra, durmiendo al aire libre. Decían que era un hombre que hablaba poco y trabajaba mucho. Un hombre que enterró su dolor en la tierra que cultivaba. Cuando Thomas llegó a Willow Creek, compró un pequeño terreno cerca del río, una granja abandonada con contraventanas torcidas y enredaderas silvestres que crecían en el porche. La mayoría de los hombres se habrían alejado de un lugar así. Pero Thomas vio algo en él, tranquilo, olvidado y necesitado de cuidados. Le recordó a sí mismo. Trabajaba solo desde el amanecer hasta el anochecer, arreglando cercas, sembrando semillas y reparando el techo tabla por tabla. Los habitantes del pueblo lo observaban desde lejos. Algunos decían que era extraño, otros que era amable. Nadie lo sabía con certeza, y Thomas no se molestó en dar explicaciones. Una tarde, cabalgó hasta el pueblo para intercambiar grano por harina. El mercado estaba concurrido, lleno de risas y música. Desmontó cerca de la fuente, ató su caballo y caminó entre los puestos. Fue entonces cuando la vio. Elisa estaba de pie detrás de una pequeña mesa de madera cubierta de hogazas de pan, con las manos cuidadosamente entrelazadas delante de su delantal. El aroma canela y masa fresca flotaba en el aire. Su cabello se había soltado de la trenza y una pequeña mancha de harina le cruzaba la mejilla. Parecía cansada, pero su mirada era dulce, como la de alguien que aún intentaba ver el bien en un mundo que le había dado poco a cambio. Thomas la observó mientras luchaba por levantar un pesado saco de harina y colocarlo sobre la mesa. Los hombres que estaban cerca rieron en voz baja, fingiendo no darse cuenta. Él dio un paso adelante sin decir palabra y le quitó el saco de las manos. Su toque fue firme y delicado. Gracias, dijo en voz baja. Él solo asintió, dejando el saco en el suelo con facilidad. No deberías levantar eso sola, dijo simplemente. Ella sonrió, una sonrisa pequeña e insegura que se desvaneció tan rápido como apareció. A nadie más parece importarle mirar. La miró durante un largo rato y luego respondió, tal vez se han olvidado de cómo ver. Ella no entendió lo que quería decir y antes de que pudiera preguntar, él se quitó el sombrero y se alejó. Los vecinos susurraban al pasar. Ese es el nuevo granjero, dijo alguien. Es un hombre raro. Es reservado. Otro respondió, qué extraño aún, ayudar a la chica de Carter. Pronto aprenderá. Elisa se quedó quieta un instante, con el corazón latiendo más rápido de lo debido. Ningún hombre le había hablado así antes, sin compasión, sin burla, solo con la verdad. Lo vio montar a caballo y alejarse, mientras el polvo se levantaba tras él como un recuerdo que se desvanece. Esa noche, mientras yacía en la cama, pensó en su voz. Tranquila. Firme. Nada cruel. Simplemente honesta. Intentó apartarla de su mente, pero algo persistía en ella, una calidez serena que no había sentido en años. Mientras tanto, en su granja, Thomas estaba sentado en el porche, afilando sus herramientas bajo la tenue luz de una linterna. La noche estaba tranquila, salvo por el canto de los grillos y el lento latido de su corazón. Por primera vez en mucho tiempo, se sorprendió pensando en el rostro de una mujer, no el de su difunta esposa, sino el de la hija del panadero del pueblo, la que lo miraba no con miedo ni curiosidad, sino con algo más tierno. Frunció el ceño, dejó el cuchillo a un lado y miró hacia los campos iluminados por la luna. Había venido a Willow Creek para que lo dejaran solo. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Y en algún lugar entre el silencioso zumbido de los grillos y el suspiro del viento, tanto Elisa como Thomas se quedaron dormidos sin saber que la próxima vez que se encontraran, sus vidas comenzarían a cambiar. La feria de la cosecha llegó con el aroma a maíz tostado, sidra dulce y heno recién cortado. Las pancartas ondeaban sobre la plaza del pueblo y la música se extendía por el aire. Para la mayoría, fue un día de alegría, risas y cortejo. Para Elisa, fue un día que había temido todo el año. Su madre la instó a ir, a ponerse el vestido azul que había cosido con manos temblorosas, el que ella llamaba su vestido de la suerte. Elisa nunca se había sentido afortunada, pero quería hacer sonreír a su madre. Se ató el pelo con una cinta, se sacudió la harina de los dedos y se miró en el pequeño espejo agrietado. Su reflejo le devolvió la mirada, inseguro, frágil. Respiró hondo y susurró, solo por un día. Cuando llegó a la feria, el sol ya estaba alto, destellando en los instrumentos de viento de la banda y las botas lustradas de los jóvenes.
Chicas con vestidos brillantes daban vueltas, y la risa se derramaba por el aire como pétalos que caían. Elisa caminaba lentamente entre la multitud, con la cesta en la mano, y el sonido de sus pasos se ahogaba bajo la música. Encontró un pequeño rincón cerca del borde de la plaza y colocó el pan, como siempre. El aroma pronto llegó a los transeúntes, y la gente se detuvo a comprar, sonriendo cortésmente antes de seguir adelante. Pero ella vio las miradas, las sonrisas disimuladas, los empujoncitos entre amigos. Cerca de la pista de baile, un grupo de jóvenes observaba. Uno de ellos, vestido con un chaleco nuevo, gritó con la suficiente fuerza para que todos lo oyeran: «Oigan, ¿quién se atreve a bailar con la hija del panadero? Cuidado, chicos, van a necesitar brazos fuertes». La risa estalló como un trueno a su alrededor. Las manos de Elisa se congelaron sobre el pan que estaba envolviendo. Se le hizo un nudo en la garganta, pero no dijo nada. Había aprendido que el silencio era el único escudo que le quedaba. Otro hombre añadió: «Hace un pan buenísimo, eso sí. Quizás por eso come tanto». La risa se hizo más fuerte, más cruel. Algunas mujeres rieron disimuladamente tras sus abanicos. Elisa sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Entonces llegó el golpe final. Uno de los chicos, medio borracho y como un tonto, corrió al corral y sacó un cerdito, rosado y chillón. Lo llevó a su mesa y lo dejó junto a su cesta. «Mira, trajo a su gemela», gritó. La multitud rugió. El rostro de Elisa palideció. Le temblaban las manos, sus ojos se llenaron de lágrimas que se negaba a dejar caer. Por un instante, el ruido se apagó, y solo pudo oír el sonido de su propio corazón rompiéndose. Se giró, dejó la mesa atrás y caminó entre la multitud mientras las risas la seguían como humo. Nadie la detuvo. Ni una sola voz salió en su defensa. Caminó hasta que la música se apagó, hasta que el sonido de la feria fue solo un zumbido sordo tras ella. El sendero la condujo a la orilla del río, el mismo lugar al que siempre iba cuando el mundo se volvía demasiado pesado para soportarlo. El aire estaba quieto, el agua tranquila, como si la naturaleza misma esperara oír su llanto. Cayó de rodillas y se tapó la cara con las manos. Las lágrimas brotaron, descontroladas, de vergüenza y soledad. «¿Por qué?», susurró entre sollozos. «¿Qué he hecho para merecer su crueldad?». El viento cambió. Una sombra se movió por el suelo. «Elisa», dijo una voz en voz baja. Se giró, sobresaltada. Thomas estaba a unos pasos de distancia, con el sombrero en la mano, y sus ojos oscuros, entre tristeza y rabia. La había seguido desde la feria, tras haberlo visto todo. «Te dije que no vinieras», dijo con voz temblorosa. «Por favor, vete». No se movió. No podía quedarme ahí sin hacer nada. «Deberías haberlo hecho», dijo con amargura. «Es lo que hacen todos los demás». Se acercó. «No soy como todos los demás». Apartó la mirada, y sus lágrimas caían a raudales. «¿No lo entiendes? Se ríen de mí. Siempre lo han hecho. No soy nada aquí, Thomas. Solo una broma». Se arrodilló a su lado. «Te equivocas». Ella negó con la cabeza. «¿No los oíste?» «Escuché cada palabra», dijo en voz baja. «Y escuché tu silencio». Eso requirió más fuerza de la que su crueldad jamás podrá exigir. Ella lo miró entonces, con los ojos rojos pero inquisitivos. «¿Por qué te importa?». Thomas dudó antes de responder. «Porque sé lo que se siente ser observado, que susurren sobre ti, cargar con un dolor que nadie más ve». El río brillaba entre ellos. El aire estaba cargado de palabras que ninguno se atrevía a pronunciar. Finalmente, Elisa susurró: «Solo quería sentirme, como si perteneciera». La mirada de Thomas se suavizó. «Sí, lo sabes. Solo que aún no has encontrado dónde». Por un momento, ninguno de los dos se movió. Luego se levantó y le ofreció la mano. «¿Vamos? Te acompaño a casa». Dudó antes de poner su mano en la de él. Su tacto era cálido y firme. Caminaron en silencio bajo la luz que se desvanecía, dejando atrás la feria. Esa noche, Elisa permaneció sentada junto a su ventana mucho después de que su madre se hubiera acostado. El sonido de la feria se había desvanecido en la distancia. Solo quedaba el recuerdo de las palabras de Thomas. Y en algún lugar más allá de las colinas, en la tranquilidad de su granja, Thomas miró las estrellas y pensó en ella. La mujer que había sido objeto de burlas por parte del mundo, pero que de alguna manera había encontrado la fuerza para levantarse nuevamente. Ninguno de los dos lo sabía aún,
pero el día más cruel de su vida acababa de abrir la puerta a algo que nunca se había atrevido a esperar. El comienzo del amor. La mañana siguiente llegó envuelta en silencio. El recinto ferial estaba vacío, las risas habían desaparecido, dejando solo huellas en el polvo y retazos de cintas ondeando al viento. Elisa permaneció en cama hasta bien entrada la madrugada. Su madre la llamó 2 veces, pero no contestó. Sentía un peso insoportable. Finalmente se levantó cuando la luz le iluminó el rostro, cálida e inesperada. Se lavó las manos, se trenzó el pelo y se dirigió a la cocina. Su madre la observaba atentamente, pero Elisa no dijo nada. El dolor aún estaba demasiado reciente para nombrarlo. Horneó pan, lenta y silenciosamente, como si cada giro de muñeca pudiera calmar el dolor en su pecho. Por la tarde, llevó una cesta al río, pues necesitaba alejarse de los susurros que aún se aferraban al pueblo. El aire olía a lluvia. El cielo se había oscurecido a un gris suave. Se sentó bajo el roble donde antes había llorado, dibujando círculos en la tierra con los dedos. No oyó los pasos hasta que estuvieron cerca. Cuando se giró, Thomas estaba allí otra vez, protegiéndose del viento con el sombrero. Pensé que podrías estar aquí, dijo. Bajó la mirada. No deberías haber venido. Quería ver si estabas bien. Estoy bien. Su voz era frágil, como un cristal a punto de romperse. No, no lo eres, dijo. Vi lo que hicieron ayer. Nadie se merece eso. Elisa tragó saliva con dificultad. Lo viste, y ahora me tienes lástima. Eso es peor. Thomas frunció el ceño. No te compadezco. Entonces, ¿cómo lo llamas? Dudó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Yo lo llamo respeto. Ella levantó la vista, sobresaltada. Respeto. ¿No corriste cuando se rieron? Dijo. Te alejaste. No maldijiste ni gritaste. Cargaste con tu dolor con dignidad. La mayoría de la gente no puede hacer eso. Elisa negó con la cabeza. No lo entiendes. Nunca se detendrán. Haga lo que haga, siempre seré la chica que nadie quiere. Thomas se acercó lentamente. Lo crees porque te lo enseñaron. Pero no saben lo que ven. Se dio la vuelta y miró el río. ¿Y qué ves, Thomas Ree? Guardó silencio un largo rato. Veo a alguien que me recuerda que la bondad aún vive en este mundo. Veo a una mujer que da más de lo que recibe, que trabaja más duro que nadie que conozco. Veo fuerza. Se quedó sin aliento, sin saber si creerle. No me conoces. Sé lo suficiente, dijo en voz baja. Lo suficiente como para saber que me gustaría. El viento se levantó, trayendo un tenue aroma a lluvia y trigo. El corazón de Elisa empezó a latir con fuerza, no por miedo, sino por algo que no había sentido en años, esperanza. Thomas se arrodilló a su lado, bajando la voz. Cuando perdí a mi esposa, pensé que el amor se había acabado para mí. La casa estaba vacía. Los campos estaban tranquilos. Creí haber enterrado cada pedazo de mi corazón con ella. Pero entonces te conocí. Sus labios se separaron ligeramente, pero no pudo hablar. Me recuerdas a la mujer que amé, continuó. No por tu apariencia, sino por lo que llevas dentro. Tenía una forma de ablandar el mundo, igual que tú. Horneas pan para quienes se burlan de ti. Perdonas lo que otros odiarían. Ese tipo de corazón no se encuentra 2 veces en la vida. Los ojos de Elisa brillaron. ¿Por qué me cuentas esto? Porque, dijo, con la voz temblorosa, lo justo para ser humana, quiero que vengas a mi granja. No porque te compadezca, ni porque necesite ayuda, sino porque quiero que estés allí. No puedo prometerte riquezas ni días fáciles, pero sí respeto y un lugar donde nadie se ría de ti. Ella negó con la cabeza lentamente. La gente hablará. Déjalos, respondió. Siempre lo harán. Pero no deciden quiénes somos. Entonces el cielo se rompió y una lluvia ligera cayó entre los árboles. Elisa miró las gotas que resbalaban por su rostro, mezclándose con sus lágrimas. No sé si soy lo suficientemente fuerte, susurró. Sí, lo eres, dijo. Solo que aún no lo has visto. Extendió la mano. Ella dudó un instante que pareció eterno, y luego la tomó. Su agarre era cálido, firme, inquebrantable. Se quedaron bajo el roble mientras la lluvia caía con más fuerza, arrastrando el polvo del día anterior. Por primera vez, Elisa no se sintió pequeña. No se sintió indeseada.
Se sintió vista. Thomas la miró, con la lluvia brillando en sus pestañas. Ven mañana, dijo. Ayúdame a hornear para los trabajadores de la cosecha. Me vendría bien tu habilidad. Esbozó una sonrisa frágil. Ni siquiera sabes si horneo bien. Sé lo suficiente para confiar en ti. Retrocedió, montó en su caballo y se quitó el sombrero antes de alejarse. Elisa permaneció allí mucho tiempo después de que él se fuera, con el corazón latiendo con fuerza, sus dedos aún calientes donde él había estado. Cuando finalmente regresó a casa, su madre notó la diferencia en sus ojos. No hizo preguntas. Solo sonrió suavemente y susurró una oración de agradecimiento. Esa noche, Elisa permaneció despierta escuchando la lluvia sobre el tejado. Por primera vez en años, sus lágrimas no eran de dolor, sino de algo más suave, algo que comenzaba. Y en algún lugar más allá de las colinas, Thomas estaba sentado junto a su ventana, mirando fijamente a la oscuridad, susurrándose una verdad tranquila a sí mismo. Ella aún no lo sabe, dijo, pero ella es la razón por la que puedo respirar de nuevo. La mañana después de la lluvia, los campos alrededor de Willow Creek brillaban dorados bajo un sol pálido. El aire era limpio, dulce, con el aroma de la tierra mojada y las flores silvestres. Elisa caminaba por el estrecho camino hacia la granja de Thomas Reed, aferrada a su cesta, con el corazón inseguro. Cada paso era como una pregunta, una que aún no sabía cómo responder. Cuando llegó a la puerta, Thomas ya estaba afuera, arreglando una cerca. Levantó la vista, con el rostro sereno, pero sus ojos cálidos, con un alivio silencioso. «Viniste», dijo simplemente. Elisa sintió. «¿Me lo pediste?» Sonrió levemente. Y lo decía en serio. Lo siguió hasta la casa de campo. Era antigua y sencilla, pero limpia y cuidada, con hierba enroscándose en la barandilla del porche y una hilera de girasoles inclinándose hacia la luz. Dentro, el aire olía ligeramente a madera y grano. No era grandiosa, pero se sentía segura. Thomas le mostró la cocina, estantes vacíos, un horno de ladrillo, una mesa resistente. No es gran cosa, dijo, pero funciona. Elisa rozó el mostrador con la mano. Puedo trabajar con esto. Le trajo harina, leche y un pequeño tarro de miel. Los hombres que ayudan con la cosecha vienen al anochecer, dijo. Necesitarán pan. ¿Podrías ayudarme a alimentarlos? Ella sonrió suavemente. Puedo intentarlo. A medida que transcurría el día, trabajaron codo con codo. Ella amasaba, tarareando, y él reparaba herramientas cerca, mirándola de vez en cuando como si el sonido de su voz lo tranquilizara. Cuando el horno empezó a brillar, la casa se llenó del aroma a pan recién horneado. Thomas cerró los ojos un momento. Hacía años que el aire no olía a hogar. Al anochecer, sirvieron juntos a los trabajadores, repartiendo panes y copas de sidra. Los hombres le dieron las gracias cortésmente y se marcharon sonriendo, hablando de su pan mucho después de haberse ido. Cuando el patio volvió a quedar en silencio, Elisa y Thomas se sentaron en los escalones del porche. La luz del sol poniente se extendía sobre los campos. Aquí se siente diferente, dijo. ¿Cómo es eso?, preguntó. Tranquila, susurró. Sin risas a mis espaldas. Sin ojos que me observen. Thomas miró hacia el horizonte. Nunca debiste haber tenido que esconderte. El mundo puede ser cruel con cualquiera que no encaje en su estrecho molde. Pero aquí, encajas perfectamente. Los días se convirtieron en semanas. Cada mañana, Elisa se levantaba antes del amanecer para hornear. Su risa se había convertido en parte del ritmo de la granja. Cantaba suavemente mientras trabajaba, y Thomas escuchaba desde afuera, dejando que el sonido se extendiera por los campos. Cuando llegaban las tormentas, trabajaban juntos para cubrir el grano y salvar lo que podían. Su vestido se le pegaba al cuerpo bajo la lluvia, sus manos estaban rojas de frío, pero nunca se quejaba. Thomas la observaba con silenciosa admiración, preguntándose cómo alguien tan a menudo destrozada por el mundo podía seguir moviéndose con tanta gracia. Por las noches, compartían comidas sencillas, estofado, pan, leche e historias. Ella hablaba de su infancia, de cómo su padre le enseñó a hornear, de cómo los habitantes del pueblo habían sido amables antes de aprender a medir el valor por el tamaño. Thomas escuchaba sin juzgar. Habló de su esposa, de cómo la enfermedad se la llevó demasiado rápido y del vacío que le siguió. Elisa no se inmutó. Simplemente puso su mano suavemente sobre la de él. Ya no tienes que cargar con esto solo, dijo. Él giró su mano y tomó la de ella. Y no tienes que seguir demostrando que mereces ser amada.
El silencio que siguió dijo más de lo que las palabras podrían jamás. Una mañana, Thomas encontró a Elisa en el jardín, riendo mientras intentaba perseguir a una gallina que se había escapado del gallinero. Se le había soltado el pelo y tenía las mejillas sonrojadas. Se detuvo, observándola como si temiera respirar. Ella atrapó al ave, se giró y lo vio allí. Por un instante, ninguno de los dos habló. ¿Qué? Preguntó ella sonriendo tímidamente. Negó con la cabeza. Nada. Solo me di cuenta de lo tranquilo que estaba este lugar antes de que llegaras. Esa noche, mientras el cielo ardía en tonos naranjas y rojos, se quedaron junto a la cerca observando el trigo mecerse. Thomas habló en voz baja: has devuelto la vida a esta granja, Elisa. Ella lo miró, conmovida por sus palabras. Y me has dado un lugar donde puedo respirar. Con el paso de las semanas, su vínculo se profundizó con la dulzura con la que el tiempo fortalece la confianza. No necesitaban promesas ni grandes gestos, solo el consuelo de ser vistos, de compartir los pequeños silencios entre el trabajo y el anochecer. Entonces llegó la tormenta. Nubarrones oscuros llegaron sin previo aviso, con truenos resonando en el valle. El viento azotaba los campos, amenazando con destruir la cosecha que habían cuidado durante meses. Thomas salió corriendo a atar los sacos de grano, gritándole a Elisa que se quedara dentro. Pero ella llegó corriendo bajo la lluvia, con las faldas cargadas de barro. Juntos trabajaron toda la noche, empapados y temblando, con las manos enrojecidas por la cuerda. Al terminar, se quedaron en la oscuridad, sin aliento, viendo cómo se apagaba el último relámpago. Los campos estaban destrozados, pero aún en pie. Elisa se apoyó en él, demasiado cansada para hablar. Él la rodeó con el brazo. No deberías haber salido, dijo en voz baja. ¿Necesitabas ayuda?, susurró. La miró, con la lluvia goteando de su cabello, y algo en su pecho se movió, algo que había estado encerrado durante años. No te merezco, murmuró. Ella lo miró a los ojos. Quizás yo tampoco te merezca. Pero aquí estamos. Ambos rieron suavemente, esa risa que surge tras las lágrimas y la lucha. Al amanecer, la tormenta había pasado, dejando tras de sí un aire tan limpio que dolía respirar. Desde ese día, dejaron de ser dos almas solitarias compartiendo una granja. Eran compañeros, unidos no por las palabras, sino por el trabajo, la bondad, el ritmo tranquilo de corazones que volvían a confiar. Y aunque el pueblo seguía susurrando, a Elisa ya no le importaba. Su risa se extendía por los campos, y la sonrisa de Thomas se hacía más fácil con cada día que pasaba. La temporada de curación había comenzado. La cosecha se adelantó ese año. Los campos se cubrían de oro bajo el sol, y el aroma a trigo maduro inundaba cada rincón de Willow Creek. Thomas y Elisa trabajaron codo con codo desde el amanecer hasta el anochecer, con las manos moviéndose a un ritmo tranquilo, sin la incertidumbre de sus corazones. Para entonces, la gente del pueblo ya se había acostumbrado a verla a su lado. Algunos susurraban, otros observaban en silencio, pero nadie podía negar que la mujer de la que una vez se burlaron ahora caminaba con luz en los ojos. Su risa llegaba a las calles donde antes solo habitaba su silencio. Una mañana, mientras vendía pan en el mercado, un grupo de mujeres se reunió cerca, en voz baja pero aguda. Imagínense, dijo una, al hijo de la viuda acompañándola. Podría haber tenido a cualquiera. Otra respondió, una pena, de verdad. Un hombre así desperdiciando su tiempo con gente como ella. Elisa los oyó, pero no se giró. Empacó el pan, tomó las monedas y le sonrió a un niño que le dio las gracias. Las palabras le dolieron, pero ya no le calaron hondo. Había aprendido que la verdad de su vida ya no les correspondía a ellos. Cuando regresó a casa, Thomas la recibió en la puerta. Has estado muy callada hoy, le dijo. Bajó la mirada hacia sus manos. Las oí de nuevo. Frunció el ceño. ¿Qué dijeron? Nada nuevo. Lo mismo de siempre. Que no soy suficiente. Thomas se acercó. ¿Les crees? Ella negó con la cabeza lentamente. Ya no. Pero todavía me duele. Le quitó la harina de la mejilla con el pulgar. Entonces déjame soportar el dolor un rato. Esa noche, mientras cenaban a la luz del fuego, Thomas parecía distante, pensativo. Elisa notó su silencio, pero no preguntó. Afuera, el viento se movía por los campos como un susurro de algo que esperaba ser dicho. Días después, corrió la voz de que se celebraría una gran boda en el pueblo. Una de las mujeres que se había burlado de Elisa en la feria se casaría con un rico comerciante del valle vecino.
Todo el pueblo estaba invitado. Elisa no tenía motivos para ir, pero horneó pasteles para vender a los invitados que pasarían por el mercado ese día. Al amanecer, la plaza del pueblo se llenó de color. La música inundaba el aire, de esas que alegran el corazón incluso cuando no quiere. Elisa estaba de pie detrás de su puesto, arreglando sus pasteles, intentando pasar desapercibida. La novia pasó, ataviada con seda, con una risa aguda y orgullosa. Elisa sonrió cortésmente, pero el viejo dolor la atormentaba. Entonces la multitud quedó en silencio. Tomás cruzaba la plaza. Vestía una camisa blanca limpia, con el sombrero en la mano y un ramo de flores silvestres bajo el brazo. Cada paso atraía miradas. Los susurros se extendían entre la gente como una ola. Se detuvo frente al puesto de Elisa. Por un momento, ella pensó que venía a comprar pan. Entonces la miró como nadie lo había hecho jamás, con calma, con seguridad, con un amor que no pedía permiso. Elisa, dijo con voz fuerte pero firme. Ella levantó la vista, confundida. Tomás, ¿qué haces? Respiró hondo y se arrodilló ante ella, justo allí, en medio de la plaza. Los murmullos se elevaban como el viento entre los árboles. Nadie quería casarse con ella, dijo, tan alto que cualquier lengua cruel lo oyó, porque estaba gorda. Porque no encajaba en el pequeño molde que habían construido para la belleza. La multitud se quedó boquiabierta. A Elisa le temblaban las manos. Tomás, por favor. Él continuó, con la mirada fija en ella. Pero vi su corazón. Vi a una mujer que alimenta al hambriento, que trabaja hasta que le duelen las manos, que da sin pedir nada a cambio. Vi a una mujer que pudo alimentar mi alma cuando el mundo me dejó hambriento. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elisa, derramándose sin que pudiera contenerlas. La plaza estaba completamente en silencio. Ella aún no lo sabe, continuó en voz baja, pero es lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Nadie se movió. Incluso la novia, de pie al final de la multitud, bajó la mirada. Tomás tomó la mano de Elisa. No me importa quién se ría. No me importa lo que digan. Me has hecho mejor hombre solo por ser quien eres. Cásate conmigo, Elisa. Que vean cómo es el amor cuando es real. Su respiración se volvió superficial. El mundo se había burlado de ella, la había destrozado, la había dejado sola, y ahora, allí estaba él, ofreciéndole todo lo que una vez creyó que nunca tendría. ¿Estás segura?, susurró. Sonrió, con los ojos brillantes. Más seguro que nunca de nada. Por un instante, el mundo se detuvo. Entonces ella sintió, con lágrimas en las mejillas. Tomás se levantó, la abrazó y la besó en la frente mientras la multitud observaba. Nadie rió. No sé. Pronunció ni una sola palabra. Solo el sonido del viento recorría la plaza, trayendo consigo la verdad que el silencio ya no podía ocultar, la bondad había triunfado. El niño que una vez le había comprado pan aplaudió. Luego se le unió otro, y otro más, hasta que toda la plaza se llenó de aplausos. Elisa se apoyó en Tomás, con voz temblorosa pero firme. No tenías por qué hacer eso. Lo hice, dijo. Porque necesitaban oírlo. Y tú necesitabas saberlo. Sonrió entre lágrimas. Ya lo hice. Pero oírlo en voz alta, lo hizo real. Él le tomó la mano mientras caminaban juntos entre la multitud, los susurros habían desaparecido, reemplazados por algo más silencioso, respeto. El sol se ocultaba tras las colinas, tiñendo los campos de oro. Elisa miró a Tomás con el corazón lleno y susurró, solía pensar que el amor era para todos menos para mí. Tomás la miró con ternura. El amor ha estado esperando, Elisa. Solo necesitaba a alguien lo suficientemente valiente como para responder. Y mientras caminaban a casa, la última luz del día lo siguió como una promesa cumplida. La mañana de su boda llegó con un cielo suave como la crema y el aroma de las lilas flotando en los campos. El pueblo nunca había estado tan tranquilo. Incluso la campana de la iglesia parecía esperar antes de sonar. Elisa estaba de pie frente a un pequeño espejo en el dormitorio de la casa de campo, con las manos temblorosas mientras se ataba la cinta a la cintura. El vestido era sencillo, color marfil y algodón, cosido por las cuidadosas manos de su madre. No era ostentoso, pero se sentía auténtico, como la vida que estaba a punto de comenzar. Margaret Carter se secó una lágrima. «Te pareces a ti misma», susurró. «Y eso es más hermoso que cualquier cosa que se pueda comprar con oro fino». Elisa sonrió en voz baja. «Hoy no quiero ser otra persona». Afuera, Tomás esperaba junto a la cerca,
vestido con su mejor camisa y con el sombrero a la altura del hombro. Los invitados se congregaban lentamente, vecinos, trabajadores e incluso aquellos que antes se reían de ella. Algunos llevaban flores, otros pequeños regalos envueltos en tela. Nadie hablaba del pasado. El aire estaba cargado de algo nuevo, algo cercano a la gracia. Cuando Elisa salió de la casa, la multitud se giró. La brisa levantó su velo lo suficiente para que Tomás pudiera ver sus ojos, y por un instante, todo lo demás desapareció. Él extendió la mano. Ella la tomó. Juntos caminaron por el corto sendero hacia el viejo roble junto al río, el mismo lugar donde una vez ella había llorado sola. Allí, bajo sus anchas ramas, estaba el predicador, un anciano de mirada bondadosa. El viento agitaba las hojas mientras abría su Biblia, pero antes de que pudiera hablar, Tomás se volvió hacia Elisa y le tomó las manos. He esperado suficiente para decir esto otra vez, dijo en voz baja. Me salvaste, Elisa. Le devolviste la calidez a una casa que había olvidado el sonido de la risa. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Y me diste un lugar donde podía estar sin vergüenza. El predicador sonrió y comenzó sus palabras, con una voz suave sobre el silencio del río. Cuando le preguntó a Tomás si tomaría a Elisa como esposa, Tomás respondió sin dudar, con todo mi ser. Cuando le preguntó a Elisa, su respuesta tembló, pero no se quebró. Siempre. Al terminar la ceremonia, los habitantes del pueblo aplaudieron suavemente, como si temieran perturbar la sacralidad que llenaba el aire. La música comenzó, una antigua melodía de violín, lenta y tierna. Tomás y Elisa bailaron sobre la hierba, descalzos y riendo. Los niños corrían a su alrededor, lanzando pétalos. Incluso las mujeres que antes susurraban se acercaron con tímidas sonrisas y depositaron pequeños ramos en las manos de Elisa. Tu pan, dijo una en voz baja, es el mejor del valle. Elisa rió entre lágrimas. Hay para todos. El sol se puso, tiñendo el cielo de dorado. Había mesas afuera de la granja, repletas de comida horneada en el horno de Elisa. Personas que nunca antes habían compartido una comida ahora estaban sentadas juntas. La risa reemplazó la crueldad de antes, y por una vez, nadie se sintió inferior ni superior a otro. Al caer la noche, Elisa y Tomás se alejaron de la multitud y caminaron hacia el porche. Los campos brillaban con la última luz del día. Los grillos comenzaron a cantar. Ella apoyó la cabeza en su hombro, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Alguna vez te preguntas cómo cambió todo? Tomás miró la mano de ella que descansaba sobre la suya. No ha cambiado, dijo. Sí. Dejamos de escondernos de lo bueno. Ella sonrió, cerrando los ojos. Solía pensar que el amor era algo que había que ganarse. Pero no es así, ¿verdad? No, dijo. Es algo que das, y con suerte, vuelve. La luna salió, proyectando una luz plateada sobre la tierra tranquila. Los invitados comenzaron a irse, uno a uno, llevando trozos de pan envueltos en tela. Elisa los vio partir con el corazón lleno. Quizás recuerden esto, dijo. Lo harán, respondió Tomás. Recordarán cómo es la bondad cuando es auténtica. Dentro, su madre estaba sentada junto a la ventana, sonriendo suavemente al verlos. Susurró una oración de agradecimiento, la misma que una vez había hecho entre lágrimas, ahora respondida con luz. A medida que la noche avanzaba, Elisa y Tomás se sentaron juntos en el porche, con los dedos entrelazados, el mundo por fin en paz a su alrededor. La linterna parpadeaba, los grillos cantaban y el viento traía el suave aroma del pan enfriándose en el alféizar. Elisa miró los campos y pronunció las palabras que un día les diría a sus hijos. La belleza se desvanece, pero la bondad alimenta el alma para siempre. Tomás la besó en la frente, su voz era una promesa en la oscuridad. Y esa es la única verdad que siempre ha importado. Las estrellas parpadeaban sobre la tranquila granja, y el río susurraba bajo el roble. Por primera vez, la chica que nadie quería tenía todo lo que necesitaba, un amor que la veía, un amor que se quedaba. Y en ese pequeño rincón del mundo, bajo un cielo lleno de misericordia, dos corazones finalmente descansaron. Y así, bajo el cielo dorado de Willow Creek, el amor demostró ser más fuerte que la crueldad. Porque ninguna belleza brilla más que un corazón que se atreve a ser amable. Gracias por ver, amigos. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu like, compártela con alguien que crea en el amor verdadero. Y no olvides suscribirte. Porque en cada atardecer del viejo oeste, otra historia espera ser contada.